Bueno, les voy a explicar el ejercicio 8C del trabajo práctico número 3. Les va a quedar para ustedes solamente el B porque el A ya lo tienen resuelto. Elegí este porque en este ejercicio a su vez tienen que aplicar derivación logarítmica, que es algo de lo que se vio en ejercicios anteriores, pero igual viene bien para repasarlo. Primero, en este ejercicio les pide calcular el diferencial. Recordar, les puse acá que el diferencial de y era igual a y', es decir, la derivada primera de la función, por diferencial x. ¿Sí? Esto es como una notación, digamos, otra notación. En definitiva, lo que ustedes tienen que hacer es calcular y', ¿sí? Es decir, la derivada de la función. Entonces, como acá yo tengo una función de x que a su vez está elevada a otra función de x, que es e a la x, entonces tengo que aplicar derivación logarítmica. ¿Recuerdan cómo era eso? Primero aplico logaritmo en ambos lados, con lo cual logaritmo natural de y del otro lado aplico el logaritmo de todo esto. Ahora, por las propiedades del logaritmo sabemos que el e a la x está como potencia dentro del logaritmo. Esa potencia se podía sacar afuera del logaritmo multiplicando. Entonces voy a escribir así. Ahora derivamos implícitamente en ambos lados. La derivada del logaritmo natural de y, que era 1 sobre y, nada más que como la y a su vez es función de x, se supone, entonces va a quedar por y'. Entonces quedaría 1 sobre y por y'. Ahí derivamos el logaritmo del lado izquierdo. También tengo que derivar en el lado de la derecha, en el segundo miembro. Acá que tengo un producto, hago la derivada de un producto. La derivada de e a la x por lo otro sin derivar, más e a la x como está por lo otro derivado. La derivada de e a la x, ¿qué queda? E a la x por el logaritmo sin derivar. Más regla del producto. E a la x sin derivar por la derivada del logaritmo de todo esto. Ahí tengo una función dentro de otra. Entonces, regla de la cadena. Empiezo derivando la del logaritmo, que es la función que está de afuera. La derivada del logaritmo, 1 sobre todo el argumento del logaritmo sería, o sea, 1 sobre todo esto. ¿Qué me falta? Regla de la cadena, o sea, por la derivada del argumento del logaritmo. Es decir, esto va a quedar multiplicado por derivada de 2x cubo, 6x cuadrado. La derivada de 5x quedaría un 5. Menos, y acá tengamos cuidado con esta derivada. Acá no tengo que aplicar logaritmo porque yo tengo que derivar 7 elevado a la x cuadrado, es decir, una constante elevada a la 7 a la x al cuadrado. Que es distinto cuando tengo una función elevada a otra función. En este caso tengo una constante elevada a una función. Esa derivada ustedes la tienen en la tabla de derivadas, posiblemente como está acá. Si la función fuera a la u, donde a es una constante cualquiera, la derivada es
a la u por el logaritmo natural de a, de la base, por el u', que sería en caso de tener que usar la regla de la cadena. Bien, entonces sería, vuelvo acá, la derivada de 7 a la x al cuadrado, aplicando esa reglita, sería a la, o sea, 7 elevado a la x cuadrado por el logaritmo natural de 7 por el u'. ¿Quién es el u'? Lo que está en el exponente, o sea, x al cuadrado. Es decir, que la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Bueno, cierro el paréntesis. Como yo tengo que calcular y', este y que estaba dividiendo lo puedo pasar al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar que y' va a ser igual a todo esto, ¿sí?, multiplicado por y. ¿Pero quién es y? Y es la misma función que tenía al principio, ¿está bien? Entonces, bueno, voy a escribir todo eso. Sería el e a la x por el logaritmo acá puedo hacer la multiplicación, e a la x por 1 por todo esto, eso va a quedar en el numerador, o sea, lo puedo escribir así. Sobre lo que tenía acá. Todo esto es lo que tenía acá arriba, que sería el y', falta multiplicarlo por y. Dijimos que y era la función que tenía al principio, es decir, que todo esto va a ir multiplicado por esta función. Finalmente, ¿qué me falta? Encontrar lo que me pedía el ejercicio, que era el diferencial de y. Bueno, el diferencial de y simplemente, ¿qué va a ser? Va a ser esto multiplicado por diferencial x, ¿sí? O sea, no le vuelvo a copiar todo esto para no perder tanto tiempo. Ustedes sí, háganlo. Perdón. Entonces, diferencial de y será igual a, bueno, todo esto que tengo acá arriba, que lo puse con un asterisco, multiplicado por el diferencial de x. O sea, ¿sí? A todo esto le llamé asterisco, ¿sí? Entonces el diferencial de y es igual a todo esto, que es la derivada de la función, multiplicada por diferencial x. Bien, ahí se terminaría el ejercicio. O sea, básicamente lo que tienen que hacer en estos ejercicios es derivar, derivar, derivar y derivar. Aplicar bien las reglas de la derivada y tener cuidado con la regla de la cadena, básicamente. Bueno, seguimos después.